En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto poder saludarles para tener un tiempo meditando en la palabra del Señor. Nos hace bien la palabra del Señor. Nos fortalece, nos alienta a seguir adelante. Donde quiera que esté con nosotros, a través de la radio, a través del internet, deseo de todo corazón que Dios le bendiga. Que su vida sea en este día fortalecida por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra que es inspirada por Dios. Vamos a continuar con nuestra serie Victoria sobre el desánimo. Ya hemos dado algunos consejos para enfrentar el desánimo. Hoy continuamos con este importante tema que estoy seguro bendecirá su vida. Bienvenido, bienvenida. Hemos hablado de algunos puntos muy importantes en esta lucha contra el desánimo. Por ejemplo, refuerce su fe, alimente su fe. Otro de los puntos que ya hemos hablado es cuidado con las emociones, cuidado con los sentidos, porque pueden jugarnos una mala pasada. Ahora ponga atención porque vamos a continuar viendo puntos que son bien importantes. El siguiente punto tiene que ver con algo que es fundamental en la vida del creyente. ¿Qué puede ser? Nuestra comunión con Dios. Cuando llega el desánimo, recuerde que intenta que nuestra fe se debilite. El desánimo ataca directamente la fe. Por eso que hemos dicho, refuerce la fe, alimente la fe. Cuidado con las emociones, cuidado con los sentidos. Pero también mantengamos nuestra comunión con Dios. ¿Qué es una vida de comunión con Dios? Una vida de oración, una vida de estudio de la palabra, una vida que es realmente un culto a Dios. Eso es lo que tenemos que buscar, no solamente nosotros ir a un culto, sino que nuestras vidas sean un culto para el Señor. Me recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando, hablando con la mujer samaritana, le dijo: llegará la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso quiere decir que donde nosotros vayamos, donde vaya el adorador, de esos adoradores que Dios busca, el adorador adora. Porque la adoración no está sujeta exclusivamente a un espacio físico, sino que es una adoración espiritual. Entonces, mantengamos nuestra comunión con Dios, porque probablemente si se le da lugar al desánimo, ya no va a tener las mismas fuerzas o las mismas ganas de orar. No va a tener el mismo impulso para ayunar, quizá. No va a tener el mismo deseo de estudiar la palabra. Cuidado, porque es una lucha espiritual, lo hemos dicho. El desánimo. Ahora, vamos a la palabra. Mire qué grande es esto. ¿Por qué debemos mantener y cuidar? Quisiera también decir cuidar nuestra comunión con Dios.
porque es lo que el enemigo quiere alterar. Porque si lo vemos de otra forma, de nuestra comunión con Dios dependen todas las demás cosas, en todas las áreas de nuestra vida. Cuando vivimos una vida de comunión con Dios, eso es transversal en todo, en la familia, en el trabajo, en los estudios, en todo lo que nosotros hacemos, porque esa es la base. Me recuerdo de lo que Jesús dijo cuando nos enseñó a orar. ¿Se recuerda? Ahí en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Cuando Él dice que cuando oremos, entremos en nuestro aposento y cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre que está en secreto. Eso es comunión. Podríamos decir que es como una de las bases de nuestra comunión. Ese tiempo privado, ese tiempo secreto, ese tiempo a solas con Dios. Ahora, sigamos hablando de la comunión y le invito que vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículo 4. ¿Qué dice la palabra allí? Dice, permaneced en mí. Permaneced en mí. Es Jesús el que está hablando acá. Lo leo una vez más. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ponga atención porque Jesús dice, permaneced en mí. O sea que esa permanencia no solamente depende de Dios. Y de hecho, como que Jesús a través de esta palabra lo está dejando en nuestras manos. Permaneced en mí. Permaneced en mí. Por eso le digo que esos hábitos espirituales, esos ejercicios de nuestra comunión con Dios debemos de mantenernos y cuidarlos. Si usted antes era un hombre de oración, si usted antes era una mujer de oración y por distintas razones, porque llegó el desánimo, porque llegó el problema, usted dejó de hacerlo, ¿sabe? Es hora que retome urgentemente aquello. Jesús dice, permaneced en mí. Quiere decir que esa permanencia depende de nosotros. Por eso que el Señor nos está diciendo que permanezcamos en Él. Entonces puede llegar el problema, puede llegar la crisis, pero el Señor nos dice, permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la oración o de los hábitos espirituales, hay gente que espera poder sentir para hacer. No sé si usted ha escuchado alguna vez. Hay gente que incluso ha dicho, no, es que las cosas hay que hacerlas si se sienten. ¿Ha escuchado usted alguna vez eso? Pero no es lo que nos enseña la palabra del Señor, menos todavía con nuestros hábitos espirituales, porque a lo mejor en algún momento usted no va a sentir, hablamos de los sentidos, atención, el deseo de orar, sino que lo que usted va a sentir es atracción, por ejemplo, a hacer otra cosa que en el momento resulte más interesante, resulte más atractiva, pero quizá no va a tener el fruto, el resultado que tiene la oración, y lo más probable es que no. Entonces, esos hábitos que tienen que ver con nuestra comunión, que tienen que ver con nuestra intimidad con Dios, que tienen que ver con la base de nuestra vida, que tienen que ver con la permanencia, debemos hacerlo. Lo sintamos o no, porque no se trata de sentir, se trata de convicción. Si el Señor me dice a mí, permaneced en mí, quiere decir que eso depende de lo que yo haga, depende de una decisión mía, depende de que yo no me suelte, depende de que yo me mantenga abrazado a mi Señor, abrazado a sus promesas.
Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Grabémonos esa palabra. Permaneced. Permaneced. Podíamos relacionar también ese término con la constancia. Podíamos considerar ese término con la perseverancia. Y me recuerdo de lo que la palabra del Señor nos enseña ahí en Lucas, en el capítulo 18. En ese versículo 1, que un solo versículo tiene tanta enseñanza. Jesús enseña a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué quiere decir eso? Una oración permanente, una oración constante, una oración que no se vea interrumpida. Quisiera compartir con ustedes este versículo 4 de Juan 15 en otra traducción, en el nombre del Señor. Vamos a buscar otra traducción para comprender mejor este texto donde nos enseña acerca de permanecer en el Señor. El Señor quiere que permanezcamos en Él. Otra traducción dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. ¿Se da cuenta? El Señor dice que nosotros permanezcamos en Él y Él permanecerá en nosotros. La constancia, la permanencia, los hábitos espirituales, cuidar nuestra comunión con Dios. Vamos a otro punto. Y este punto creo que nos va a llevar un poco más de tiempo. Porque dijimos que se produce una batalla, una lucha espiritual. Lo dijimos en programas pasados. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y nos enseña la palabra del Señor acerca de la armadura de Dios. Y la armadura de Dios, parte de estos implementos, tiene una espada. La espada es para defenderse. Recuérdese que día a día libramos una lucha, y la lucha más fuerte que nosotros tenemos es en nuestra mente todos los días. Pero el Señor nos ha dejado un arma para defendernos, la armadura para protegernos. En el versículo 17 de la carta a los Efesios, en el capítulo 6, dice la palabra del Señor en la segunda parte de este versículo: y la espada del Espíritu. Hay un arma para defenderse. Está hablando del Espíritu Santo. Sigue diciendo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Aquí tenemos para defendernos. Aquí tenemos para enfrentar esas luchas con los mensajes, esos dardos de fuego encendidos, esos mensajes que buscan introducirse en nuestra mente y armar verdaderas fortalezas. Tenemos una espada para defendernos.
Y me recuerdo de lo que dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 4 de Mateo, cuando Jesús enfrenta también esa lucha palabra a palabra contra Satanás. Fíjese que Satanás le habló citando las Escrituras a Jesús. O sea, que el enemigo conoce también las Escrituras. Y Jesús también con las Escrituras se defendió. Escrito está. Jesús dijo, y lo encontramos en el versículo 4 de Mateo, no solo de pan el hombre vivirá, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire la comparación interesante que hace Jesús. Habla de algo fundamental en la alimentación del ser humano, como el pan. Así también como lo menciona en la oración modelo, el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, una necesidad del ser humano, la alimentación. Lo compara eso material con algo espiritual, la palabra de Dios. Por eso que es tan importante que nosotros hagamos caso, obedezcamos a lo que dice la palabra. Hay una espada para que nos defendamos. Hay una espada. Y no nos sorprende conocer experiencias de personas que nos han dicho cuando han tomado la decisión de comenzar alguna disciplina con hábitos que tengan que ver con la espiritualidad, llámese orar, llámese ayunar, llámese estudiar la palabra, que haya resistencia, oposición. Porque cuando le damos lugar a la palabra de Dios y empezamos a estudiar la palabra, no solamente leer, estudiar, meditar, profundizar, aplicar la palabra, ¿sabe? Nuestras vidas son transformadas, cambiadas. Por eso también le hablo de aplicar, porque ese es el último paso. Recuérdese usted que la palabra de Dios es como una semilla. Es como una semilla que da frutos cuando encuentra una buena tierra. Y Dios nos ha dado una espada para que usted y yo nos defendamos. Jesús la utilizó. Recuerde, Mateo capítulo 4, puede leer ahí los primeros versículos. Y Jesús dijo que el hombre no solamente viviría de pan, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesita el pan, yo necesito el pan, usted necesita el pan, pero también necesitamos la palabra de Dios todos los días. Tan importante la palabra, escuche lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mire qué hermoso. ¿Acaso entonces no será importante la palabra? Pasar tiempo con la palabra. Entonces, si no tenemos ese hábito, si no le damos lugar a la palabra, no estamos ocupando toda la armadura que el Señor nos ha dado y esta espada para defendernos. Estamos en una lucha espiritual todos los días. Y recuérdese que el apóstol Pablo escribió a Timoteo y le dijo: pelea la buena batalla de la fe. Es una lucha espiritual. Se pelea con armas espirituales, con esta armadura espiritual. Y tan importante es la palabra que yo quisiera recordarles de un versículo que ya hemos mencionado, que debemos memorizarlo si es posible. Ahí en Romanos capítulo 10, versículo 17. Mire la importancia que tiene la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos entonces la palabra.
Necesitamos más palabra. Necesitamos esforzarnos en darle lugar a que la palabra de Dios entre a nuestro corazón. Eso es una disciplina que depende de cada uno. Eso es una disciplina que es personal. Es personal. Escucha lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Esto lo aprendemos nosotros a través de la palabra. Sabemos que todas las cosas están sujetas a nuestro Dios. Tan importante la palabra de Dios que en la palabra de Dios vamos a encontrar nuestra identidad en Cristo. Y justamente es eso lo que el enemigo quiere que usted no encuentre. Porque cuando usted y yo sabemos quiénes somos en el Señor, hacemos lo que tenemos que hacer. Hacemos la voluntad del Señor. La palabra del Señor es fundamental en esta lucha para conseguir victoria sobre el desánimo. Seguimos en el próximo programa con la ayuda del Señor. Que el Señor le bendiga. Gracias por estar ahí.